Para continuar hablando de los delitos de integridad sexual, hoy vamos a ver el artículo 128 del Código Penal, que habla de la pornografía infantil. El artículo 128 lo que nos dice es que será reprimido con prisión de 3 a 6 años el que produjere, financiere, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere por cualquier medio toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantes sexuales, al igual que el que organizar espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participen dichos menores. Será reprimido con prisión de 4 meses a un año el que a sabiendas tuviera en su poder representaciones de las descritas en el párrafo anterior. Será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que tuviere en su poder representaciones de las descritas en el primer párrafo con fines inequívocos de distribución o comercialización. Será reprimido con prisión de 1 mes a 3 años el que facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a menores de 14 años. Y por último nos dice que todas las escalas penales previstas en este artículo se elevarán en 1/3 en su mínimo y en su máximo cuando la víctima fuera menor de 13 años. Entonces, para básicamente ir desmenuzando lo que habla el artículo 128 del Código Penal, vamos a arrancar con que el artículo es una redacción media rara, o algunos en la doctrina, los autores lo califican como pésima, debido a que básicamente en la redacción que le dio la ley 25.087 incluye mezclados diversos tipos penales. Entonces, nos referimos en primer lugar a la producción, publicación y distribución de imágenes pornográficas, que son acciones típicas que tratamos juntamente por su afinidad. Entonces, eh, dicho lo pertinente, básicamente, cuando hablamos del artículo 128, en su primer párrafo nos habla de que será reprimido con prisión de 6 meses a 4 años el que produjere o publicare imágenes pornográficas en que se exhibieran menores de 18 años. Para agregar más adelante que en la misma pena incurrirá el que distribuyera imágenes pornográficas cuyas características externas hiciera manifiesto que en ellas se ha grabado o fotografiado la exhibición de menores de 18 años de edad al momento de la creación de la imagen. Entonces, las acciones que encontramos en este momento son, en primer lugar, producir, que importa tanto como fabricar o hacer cuando se trata de imágenes u objetos, e imprimir cuando son libros o escritos. En segundo lugar, la acción de publicar, es decir, difundir el escrito u objeto obsceno de modo que pueda llegar a un número indeterminado de personas. Aunque la ley no lo dice, se entiende que en la acción de publicar está comprendida la de reproducir, a la que se refería la disposición derogada, que significa volver a hacer lo mismo imitándolo. Se produce el libro o escrito cuando se lo imprime nuevamente, las imágenes o objetos cuando se lo vuelve a grabar o a fabricar. Eh, Luego tenemos los objetos de las acciones, que son las imágenes pornográficas en las que se exhibieran menores de 18 años, las que comprenden fotografías, pinturas, dibujos, grabados, revistas, libros, esculturas materiales, periódicos, videocassette, DVDs y cualquier otro soporte gráfico, material o electrónico que permita dicha exhibición. Cabe destacar que a diferencia de lo que ocurría con la ley derogada, que castigaba todo tipo de exhibición, publicación, distribución, etcétera, de elementos obscenos, a partir de esta reforma efectuada por la ley 25.087, la ley se refiere exclusivamente a aquellos objetos que contengan imágenes pornográficas referidas a menores de 18 años. En consecuencia, cualquiera de las acciones o de los objetos enumerados precedentemente que no se relacionen con imágenes de menores de 18 años son impunes. El objeto de protección parece haberse desplazado del pudor medio de la sociedad a la libertad sexual de los menores, ya que se presume, iurit et de iure, que hasta esa edad carecen del discernimiento adecuado para consentir la realización
de actos pornográficos, que por su representación en imágenes o por su exhibición están destinados a la difusión pública. Bien, de lo expuesto recientemente, entonces podemos desprender que el sujeto pasivo del delito solo puede ser un menor de 18 años, sin distinción de sexo, en tanto que sujeto activo puede ser cualquier persona. Luego tenemos que hablar de un tema importante que lo vamos a denominar como la publicidad. ¿Por qué decimos que es importante? Porque cuando entendemos que el bien jurídico tutelado en la actualidad por las disposiciones del título no es el pudor público al que se refería la mayoría de los autores durante la vigencia de la ley derogada, en discusión que es válida para la nueva figura, dividía a la doctrina el saber si para que el delito quede configurado era necesaria la publicidad de todos los actos previstos en el artículo 128 o solo de algunos. El disenso recaía en particular sobre las acciones fabricar y reproducir. La mayoría pensaba que en todos los casos era necesaria la publicidad. Otros creían que era suficiente con que el objeto estuviera destinado a la publicidad. Entonces, se estima que esta es la solución correcta respecto de los verbos fabricar y reproducir. Producir y reproducir sería. En este caso se está en presencia de un delito de peligro que se consuma con la fabricación o reproducción con potencialidad dañosa para el bien jurídico. Luego tenemos la culpabilidad, que básicamente la culpabilidad es la producción, publicación y distribución de imágenes de menores de 18 años, que son delitos dolosos. En los casos de quienes producen o reproducen libros, escritos, imágenes u objetos obscenos, la acción dolosa debe ir acompañada del propósito de difundirlo o darle publicidad. Entonces, hay tentativa y participación. Básicamente la tentativa es posible y también es dable la participación en todas sus formas. En este punto se plantea la cuestión de decidir si en estos delitos, cuando son cometidos por medio de la prensa, debe prevalecer la norma del artículo 128 o la del artículo 49 del Código Penal, que no considera partícipes de los delitos cometidos por la prensa a las personas que solamente prestan al autor del escrito o grabado la cooperación material necesaria para su publicación, difusión o venta. La solución es la que hace lugar o la que habla el artículo 49, excluyendo del ámbito de la participación punible la cooperación material que en sí misma no implique uno de los modos de publicidad enumerados en este artículo. Bien, entre los tipos penales que contiene el artículo 128 se encuentra la acción reprimida con 6 meses a 4 años de prisión con que se combina al que organizare espectáculos en vivo con escenas pornográficas en que participan menores de 18 años. Entonces, la materialidad, en este caso de este tipo penal, consiste en organizar espectáculos en vivo con escenas pornográficas en las que participen menores de 18 años. Organiza quien prepara el espectáculo disponiendo lo necesario para su puesta en escena. El espectáculo claramente debe ser en vivo, es decir, con los actores en escena. De lo contrario, si la exhibición no estuviera abierta al público y se materializara a través de la representación privada de grabaciones con las escenas pornográficas, dicha actividad encuadraría en las acciones de producir, publicar o distribuir mencionadas anteriormente. Cuando hablamos de espectáculo, es una función pública que puede llevarse a cabo en un teatro, en un circo, en un auditorio, en la vía pública o en cualquier otro lugar en el que se congreguen personas para presenciarlo. De ahí que sea imprescindible la publicidad. Por escena debe entenderse alguna de las partes, perdón, en que se divide una obra dramática. Ya nos referimos a que se entiende por pornográfico. Los sujetos, bueno, el sujeto activo, como bien dijimos anteriormente, también en este caso puede ser cualquiera, y el sujeto pasivo, en cambio, solo puede ser un menor de 18 años de uno u otro sexo. El elemento subjetivo claramente es un delito, es doloso, y el dolo comprende el conocimiento de que se organiza un espectáculo público con escenas pornográficas en las que intervienen menores de 18 años y el asentamiento a su realización.
habrá tentativa de participación en este caso y el delito admite tentativa y esta es perfectamente imaginable. Tal es el caso, por ejemplo, de que comenzando el espectáculo, este se suspenda por intervención de la autoridad poco antes de que se representen las escenas pornográficas. Luego, el último párrafo de este artículo nos menciona que será reprimido con prisión de 1 mes a 3 años quien facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a menores de 14 años. Entonces, la materialidad de los dos tipos que contiene el delito básicamente consiste en la facilitación de acceso a espectáculos pornográficos a menores de 14 años y el suministro de material pornográfico a menores de la edad indicada. Facilita el ingreso quien, teniendo poder para impedirlo, autoriza que éste tenga lugar. Dicha facilitación al ingreso al lugar donde se desarrolla el espectáculo pornográfico puede efectuarse por vía natural, como también, como por ejemplo, a través de la puerta de acceso al teatro donde se desarrolla el espectáculo. Eh, o también por un acceso anormal, como si se lo lleva a cabo clandestinamente, franqueando un lugar no habilitado al efecto, como podría ser una ventana abierta en un altillo, una puerta que normalmente está clausurada, etc. Suministra a quien entrega con un destino determinado, sea a título gratuito u oneroso. Sobre el concepto de espectáculo, remitimos al expresado anteriormente, y en material cualquier elemento como fotografías, pinturas, dibujos, grabados, revistas, libros, esculturas o figuras confeccionadas con distintas materias, como también periódicos, videocasetes, compactos, DVDs y cualquier otro soporte gráfico, material o electrónico que permita a los menores acceder a su vista. El elemento subjetivo, claramente, como bien dijimos anteriormente, es un delito doloso y el dolo se admite el dolo eventual. El error sobre la edad del sujeto pasivo o sobre el contenido del espectáculo o el material que se suministra a un imputable excluye el tipo subjetivo.